palabra metanoia tiene un término o es un término griego que traducido quiere decir cambio de mentalidad. Dígale al que tiene a su lado, metanoia es una palabra griega que traducido a mi español, traducido a este tiempo, es tener un cambio de mentalidad. Así que dígale al que tiene al otro lado, dígale, necesitamos tener un cambio de mentalidad. Voy a ir un poco pausado porque yo quiero que usted entienda qué es lo que Dios quiere para usted y para mí en este tiempo sobre tener un cambio de mentalidad. Amén. Dice, la metanoia es un cambio de la mente y del corazón. Es la transformación radical. Así que cuando yo entiendo y sé que yo necesito metanoia en mi vida, que yo necesito un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, y al tener metanoia en mi vida, estoy haciendo un cambio total, un cambio radical en mi vida. Peligroso es cuando en nuestra vida no hay cambios en el corazón y sobre todo cambios en la mente. Y tenemos actitudes, tenemos respuestas como las daría una persona que no es creyente. Pero yo sé que usted es un hombre, una mujer creyente en Cristo Jesús, que lo tiene en su corazón, que camina bajo los estatutos y mandamientos de su palabra, y usted es un hombre y una mujer que tiene cambios en su mente y cambios en su corazón. Así que cuando un hombre y una mujer tiene cambios de mentalidad, es cuando entiende que las circunstancias, las cosas que vengan a su vida, buenas o malas, no van a afectar su vida en Cristo, no van a afectar su vida natural, no va a afectar su vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres que estamos establecidos en este tiempo bajo una presencia superior que es el Espíritu Santo, que nos hace caminar bajo la sombra del Omnipotente, y por ende a eso nos hace entender que somos seres espirituales. Amén. Y por eso todo aquello que venga a nuestra vida podrá venir a golpearte, podrá venir a querer afectarte, pero no va a cambiar tu posición en Cristo, porque tenemos la mente renovada, tenemos la mente de Cristo. Dígale al que tiene a su lado, yo tengo la mente de Cristo. Y para esto yo quiero contarte una historia, una anécdota. Había una vez que un señor iba en los Estados Unidos, iba manejando su carro, su coche, y cuando iba bajando de una montaña, entró a un pueblo, que en ese pueblo estaba un partido de béisbol. Resulta que a este señor le gustaba mucho el béisbol. Todos saben que en Estados Unidos es uno de los deportes de más audiencia, de los más populares en ese país. Entonces, este señor que venía conduciendo su auto, él frena su coche en el momento donde está el partido, y se sale de su coche y se pone a ver el partido. Y cuando él vuelve a ver el marcador, dice que un equipo va con 20 carreras y el otro equipo va con 0 carreras. Resulta que cuando él mira ese marcador y vuelve a ver a los equipos que están jugando, resulta que al equipo que llevaba 0 carreras o 0 puntos, como usted quiera llamarle, resulta que este hombre mira que el joven que está a punto de batear, el que le toca ahora llegar e intentar golpear la pelota para intentar tener carreras para su equipo, lo ve muy emocionado. Lo ve muy emocionado porque resulta que a lo natural su equipo va perdiendo, tiene 20 carreras por encima. Ellos solamente tienen 0, no tienen ninguna carrera. Pero al Señor le llamó la atención saber de que el joven que le tocaba nuevamente batear
para su equipo que llevaba 0 puntos, lo veía contento, lo veía alegre, y él se preguntaba, pero ¿por qué este joven está alegre? ¿Por qué este joven está con una sonrisa en su rostro? Su equipo va perdiendo, su equipo le llevan 20 vueltas más, su equipo le llevan 20 goles más. Y resulta que él no entendía que en el corazón de ese joven y en la mente de ese joven, él decía, ok, mi equipo va perdiendo en este momento. Llevan 20 vueltas más que nosotros, nos llevan 20 puntos de diferencia, pero resulta que ahora es mi momento, resulta que ahora es que a mí me toca batear, y aquí es donde yo me voy a desquitar. Ahora es el momento en que yo tengo la posibilidad, tengo la opción para revertir ese marcador. Entonces él estaba emocionado porque él iba a batear, y él sabía en su mente, él sabía en su corazón que a partir de ese momento él tenía la oportunidad y su equipo para revertir el marcador e intentar darle vuelta y al final ganar el partido. Entonces esa era la motivación que tenía ese joven. A pesar de la circunstancia, él tenía una mentalidad de reino, él tenía una mentalidad fuerte. Él sabía que había una renovación en su mente que le decía, hay dificultad, hay 20 puntos más que tu equipo y a ti te toca batear. Y él decía, yo lo voy a hacer bien. Y resulta que el partido al final, el equipo que iba perdiendo ganó, alcanzó el marcador, le dio vuelta al marcador, y así pudo ese equipo ganar. Así tiene que ser la gente en este tiempo. Yo no sé si el diablo te ha metido muchos goles, yo no sé si el enemigo ha venido a darte muchas vueltas, muchas carreras, y has venido y tú te sientes que estás perdiendo, que tu vida es como ese equipo que le llevan muchos puntos por delante, pero tú tienes que ser como ese joven que hoy, en esta mañana, está contento, está alegre, porque resulta que te toca ahora a ti batear, resulta que ahora va a ser tu equipo el que va a alcanzar lo que Dios ha dicho que es para ti, y no solamente lo va a alcanzar, sino que lo va a sobrepasar, porque las bendiciones de Dios, lo que Dios tiene destinado para tu vida, te alcanza y te sobrepasa. Alguien diga amén a eso, porque hay una palabra en esta mañana, y es que Dios te dice, tú tienes que cambiar la mentalidad, tú tienes que cambiar tu corazón, tú tienes que renovar tu mente y conectarla a la mente de Cristo, porque la mente de Cristo está conectada a la mente del reino. Dígale que tiene a su lado, este es el tiempo que te toca a ti de batear, este es el tiempo que te toca a ti aumentar la puntuación, este es el momento para que Dios te diga, necesitas cambiar tu mentalidad para que puedas tener éxito, para que puedas alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Amén. En el nombre de Jesús. El creyente, iglesia, siempre va a tener en un momento de su vida el obstáculo que es la mente. Se lo voy a volver a repetir. Todo creyente, usted y yo, en algún momento de nuestra vida vamos a tener el obstáculo que es nuestra mente. Pero toque su mente y diga, yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo una mente de reino. Amén. Pero le voy a decir algo. El peor obstáculo somos nosotros mismos. Dígale que tiene a su lado. El obstáculo siempre somos nosotros mismos. Y trabajar con nuestra mente de las cosas más importantes y vitales para nosotros es algo importante. Trabajar con nuestra mente, iglesia, es algo muy importante, es algo vital. ¿Por qué? Porque al nosotros trabajar con eso, como le decía ahorita, nosotros al trabajar con nuestra mente podremos alcanzar lo que Dios ha destinado para su vida. Podemos lograr el éxito que estamos queriendo, que estamos soñando, que estamos deseando. Por eso es importante trabajar en nuestra mente. Así que en esta mañana Dios te vuelve a decir, necesitas metanoia, necesitas un cambio de mentalidad. En las personas, iglesia, hay un desgaste emocional por las cosas que vivimos o por las cosas que nos enfrentamos, que nos lleva a un punto de dudar en el cumplimiento de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, o no hacerla. Entonces,
Cuando viene ese desgaste emocional a la vida del creyente, es donde nos hace dudar, es donde nos hace pensar, es donde el obstáculo mental se nos atraviesa y nos hace dudar o nos hace pensar de hacer la voluntad de Dios o de no hacerla. Por eso nosotros podemos hacer una comparación en esta mañana. Y anote ahí, yo sé que usted siempre anota cada palabra, cada versículo que se da. Y no lo vamos a buscar, yo se lo voy a narrar un poco, pero vamos a hacer una comparación con esto que te acabo de decir sobre lo que dice Mateo capítulo 4. Anota Mateo capítulo 4, donde vemos a Cristo venciendo la tentación. ¿Recordamos eso? En el Mateo capítulo 4 es donde Cristo está en el desierto, pero viene el enemigo a tentarlo, pero Cristo vence la tentación. Vemos a Cristo joven venciendo la tentación rápidamente. Y con esto quiero decirle, quiero recordarle que cada vez que la tentación o la dificultad llegaba a Cristo, Cristo le decía: escrito está, escrito está, escrito está. Cada vez que a Cristo le venía el problema, le venía esa tentación, venía el enemigo a hablarle a él le respondía rápidamente, sin dudar. Él respondía sin pensarlo mucho. Él respondía en alta voz y él decía: escrito está, escrito está, escrito está. Porque él no tenía dudas en su mente ni en su corazón. Amén. Y vemos a un hombre que vence la tentación rápidamente, aunque después de que vence la tentación, vemos que, iglesia, obviamente había un desgaste emocional y espiritual. Porque la Biblia dice que Dios envió ángeles para que le ministraran. Con esto le recuerdo, en Mateo capítulo 4, Jesús vence la tentación, no tiene dudas a la hora de enfrentarse a la dificultad, pero al salir de ese lapso que estaba, él era un ser humano, él era hecho carne en ese momento. Y resulta que él emocionalmente estaba cansado, él estaba desgastado y también espiritualmente. Por eso Dios dice en su palabra que Dios manda ángeles a que le ministraran. Recordemos que la primera tentación en Mateo 4 llega porque a Jesús le da hambre. ¿Cuántos recordamos ese pasaje? Así que el cuerpo y la sensación del cuerpo fue la primera puerta para que el enemigo tentara a Jesús. Por eso es que había un desgaste emocional y físico, y por eso Dios envió a los ángeles para que le ministraran. Entonces, en esa primera tentación se abre esa puerta y es un desgaste físico, y en este caso Jesús, cuando le da hambre, el enemigo utiliza esa sensación emocional. ¿Por qué? Porque lo interesante es que cuando vemos a Jesús, y anote esto, en Lucas capítulo 22, vemos a Jesús en un momento de tentación nuevamente, pero esta vez es diferente. Así que rápidamente le recuerdo, en Mateo 4, Jesús venció la tentación, pero después de vencerla, porque él sabía quién era él y qué era lo que estaba depositado en él, y sin dudar, venció rápidamente la tentación, pero al final hay una consecuencia, sea positiva o negativa, donde su cuerpo físicamente estaba desgastado, emocionalmente, espiritualmente también estaba cansado, porque la Biblia dice que Jesús estuvo ayunando durante 40 días y 40 noches, y cualquier persona aquí en la tierra le puede dar hambre en tan solo hasta en un día. Así que imagínense a un hombre que pasó tantos días y tantas noches en un ayuno profundo, en un ayuno necesario para que a futuro ese le diera la victoria a él. Eso hace que también físicamente se desgastara. Pero, como les decía, en Lucas
En Lucas vemos algo interesante, en el capítulo 22, escríbalo ahí. Vemos a Jesús en un momento de tentación, pero como les decía, es algo diferente. Porque esta vez Jesús estaba en el Getsemaní. Ya recordamos ese pasaje. Jesús estaba en ese momento en el Getsemaní y nuevamente le viene una tentación. Y está batallando y Dios en ese momento interviene nuevamente y luego manda nuevamente ángeles, pero esta vez para que lo fortalezcan. Entonces, en Mateo, Dios manda ángeles para que le ministraran y en Lucas para que le fortalezcan. Vemos esas dos diferencias. En la primera, donde él vence la tentación, pero físicamente está desgastado, emocionalmente también y físicamente también porque le dio hambre, Dios mandó ángeles para que le ministraran. Y en Lucas, en el Getsemaní, nuevamente viene la tentación y Dios le manda ángeles, pero esta vez para que lo fortalezcan. Por eso es porque hay algo interesante, y es que en Lucas Jesús debe de escoger si complace a Dios cumpliendo el propósito y ir a la cruz, o ahí hay un asunto que se complicaba más. Resulta que ahí recordarán que cuando Jesús está en el Getsemaní es antes de ir a la cruz. Y Jesús está en esa batalla mental, Jesús está en esa batalla espiritual. Y en ese momento es donde nuevamente el enemigo aprovecha esa puerta y es donde Jesús tiene que decidir si decide complacer a Dios o no. Por eso era lo que le decía al puro inicio. Nosotros cuando estamos en situaciones, en problemas, en dificultades, y vienen situaciones a nuestra mente y batallamos en nuestra mente, es donde nos hace a nosotros muchas veces hacer la voluntad de Dios o muchas veces no hacerla. Por eso hay gente en este tiempo que cuando vienen circunstancias, y hablo a creyentes, son de esas personas que se les olvida que hay un Dios poderoso que los ampara, se les olvida que hay un Dios poderoso que siempre está ahí, que los guarda, que los protege. Pero se les olvida que Él es el eterno, que Él es el que está siempre ahí, siendo papá, siendo guardador. Amén. Y se olvidan de Él y dejan de cumplir su voluntad por creer y por dejarse vencer en la mente sobre la circunstancia. Por eso es que la diferencia entre un Cristo fuerte a un Cristo agonizando, porque Jesús en ese momento, cuando estaba en el Getsemaní, Él no estaba ahí con mucha alegría, con mucho gozo. Él estaba agonizando, Él estaba preocupado, Él estaba pensando. Él, me imagino que estaba viendo muchas variables. Y por eso la tentación le llega y Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús botaba sudor de sangre. Imagínense, para que Jesús, sudor fuera sangre, imagínense la presión que Él tenía, imagínense la situación que Él estaba viviendo en ese momento, esa batalla espiritual, esa batalla dentro de sí, emocional y mental. ¿Y por qué es? Porque en los 3 años y medio de batallas y de desgastes que Él sufrió en esta tierra, y tal vez usted me va a decir, ¿cómo que en 3 años y medio Él pasó en batallas? Claro, iglesia, Cristo pasó en sus 3 años de ministerio, en sus 3 años y medio de ministerio, Él pasó en una batalla mental, en una batalla espiritual en todo momento. Y a lo mejor usted dice, pero ¿por qué si Jesús más bien lo que hacía era multiplicar los panes y los peces, sanar a los enfermos, levantar a los caídos, restaurar al que nadie creía? Y Jesús pasaba haciendo muchos milagros. Y eso es lo que normalmente uno ve de Jesús. Eso es lo único que normalmente uno piensa de las cosas. Porque es muy fácil, iglesia. Es muy fácil pensar y meditar y caminar sobre las cosas buenas. Pero resulta que también hay situaciones que vienen a nuestra vida que nos hace tener batallas espirituales, que nos hace tener batallas mentales. Porque, como les decía, es muy fácil decir de la boca para afuera,
enfocarse solo en lo bueno de nuestra vida. Pero iglesia, la verdad es que cuando miramos nuestras vidas en medio de todo lo positivo, escuche esto, muchas veces todo lo positivo que tenemos bueno, aún para tenerlo hay que batallarlo. Voy a volver a repetir eso. Aún en nuestra vida, todo lo positivo que tenemos, todo lo bueno que usted y yo hayamos hecho, para tener eso nosotros tuvimos que batallar, tuvimos que luchar para obtener todo eso bueno, todo eso positivo. Pero no solamente eso, para disfrutarlo hay que volver a batallar. Entonces no solamente es, cuando yo quiero alcanzar algo bueno, tuve que batallar, sino también para disfrutarlo, tengo que batallar. Porque si no, lo peleamos, lo vamos a perder nuevamente. Porque iglesia, hay gente que nunca, escucha esto, hay gente que nunca te deja disfrutar lo bueno que tú has ganado. Por eso le decía, cuando usted ha alcanzado algo bueno para su vida, hay que batallar para disfrutarlo, porque siempre va a venir gente, siempre va a venir situaciones que no te van a permitir poder disfrutarlo, y por eso hay que volver a batallar. Por eso Jesús no solamente hacía milagros, pero Jesús antes de hacer milagros también tenía que batallar. Jesús para multiplicar los panes y los peces también tenía que batallar. Era una batalla espiritual en todo tiempo. Imagínense en el momento que están en Getsemaní, todas esas batallas espirituales durante todo su ministerio de los 3 años, Jesús tuvo obviamente un desgaste mental, un desgaste emocional, un desgaste físico. Y por eso cuando él llega a ese punto en el Getsemaní, ahí el diablo, ahí el enemigo utiliza esa sensación física para poder entrar y batallar a su mente, para hacerlo dudar en si hacer la voluntad de Dios o no. ¿Me entiende lo que le estoy explicando en esta mañana? Dios te dice que las situaciones que tú has venido pasando durante años, al día de hoy, a lo mejor usted dice, ya no resisto más, ya no aguanto más. Esa sensación que usted ha sentido, tal vez el día de hoy, o durante estos días lo ha sentido, o en algún momento en la vida lo hace sentir, esa es una puerta que a lo mejor usted no quiso abrir, pero emocionalmente estás desgastada, emocionalmente estás cansado, físicamente te sientes desgastado. Eso es una puerta que se abre para que el enemigo entre y tiente la mente, y eso te va a hacer no cumplir la voluntad de Dios, o si no, levantarse y decir, yo tengo metanoia en mi vida, yo tengo una renovación de mi mente, y por eso voy a cumplir lo que Dios ha hecho para mi vida. Y como les decía, Jesús pasó en puras batallas espirituales, en puras batallas que tal vez le querían o le vinieron a afectar emocionalmente y físicamente, porque Jesús sanaba a alguien y le decía, pero ¿por qué lo sana el día sábado? Jesús, como les decía, multiplicaba panes y los peces, y le decían que ¿por qué lo hace? Escucha esto, en el primer mensaje de Cristo, cuando él terminaba de predicar, ya lo querían matar. En el primer mensaje, usted puede entender eso. Una persona que Dios mandó a esta tierra y pasó un proceso en toda su vida, pasó un proceso de ayuno, pasó un proceso de años, y en el primer mensaje, en el momento en que él ya se para a predicar la palabra de Dios, en ese momento ya también lo quieren matar. Entonces era una batalla espiritual. Jesús tenía que estar orando, Jesús tenía que estar guerreando por todas esas cosas que se levantaron contra él, todas esas circunstancias, todas esas carreras que a lo mejor el enemigo se había levantado con él, y Jesús pasaba a ser ahora ese joven que estaba contento, que estaba alegre, porque sabía que era su turno para poder vencer al enemigo. Imagínense que Jesús se desgastó, iglesia, emocionalmente, porque tenía que caminar hasta ciudades, escuche, que se suponía que él no debería de ir. Jesús estaba tan cansado físicamente, emocionalmente, porque tuvo que caminar, iglesia, hasta lugares donde se suponía que él no tenía que ir.
porque resulta que donde él tenía que ir, no lo recibían. Entonces Jesús tenía que hacer algo extra. Jesús tenía que físicamente esforzarse más. Porque si en este lugar no lo escuchaban, si en este lugar que era cerca donde se suponía que él tenía que estar, no lo aceptaban, él tenía que ir a buscar otra ciudad donde predicar el evangelio. Entonces, por eso es importante que usted entienda que a lo mejor las situaciones en este momento no te dejan alcanzar cosas específicas o tener planes específicos, pero eso te va a hacer ir más allá, eso te va a hacer ir a ponerte en una situación donde a lo mejor no pensabas estar, pero Jesús lo hizo. Jesús no lo aceptaron cerca donde él tenía que ir y él buscaba otras ciudades que a lo mejor estaban a cientos de kilómetros y él tenía que caminar, porque recordemos que no existían carros en ese momento, no existían autobuses, ellos tenían que caminar. Por eso lo importante de entender que todos los días estamos en batallas espirituales, en batallas en la mente. Y entienda esto y si quiere lo escribe ahí. Por eso debemos de saber que en nuestras vidas, por más victorias, que tengamos, siempre habrá un desgaste emocional. Toda victoria que tú tengas, tuvo que haber un desgaste. Hacemos una comparación. Si tú ves un partido de fútbol, hay dos equipos jugando, el objetivo es ganar el partido con más goles. El equipo que gana fue porque se esforzó, fue porque cumplió objetivos, fue porque el que corrió más, fue porque el que pensó más, y el resultado fue ganar el partido. Pero esa victoria lo hizo desgastarse, esa victoria hizo que el equipo en un lapso del partido se agotaran físicamente, mentalmente. Por eso, toda victoria que tú y yo tengamos nos va a traer un desgaste emocional. El peligro es que ese desgaste nos lleve al momento más crucial de decir no agradar a aquel que siempre debemos de agradar, que es nuestro Padre. Ese es el peligro, que si ese desgaste emocional te lleva a no agradar a Dios, ese es el problema o el peligro mayor, de que la situación que estés pasando te lleve a no completar la misión que Dios te dio en tu vida. Por eso hay gente que tú los miras y tú dices, mira, es que son líderes, son hombres y mujeres que le sirven a Dios en una congregación o fuera de ella, pero de un pronto a otro tú los ves desenfocados, tú los miras en otras situaciones, y es porque se les vino situaciones emocionales, sentimentales, de sensaciones que hicieron que en su mente se forjara una batalla, y ahí fue cuando ellos tenían que decidir si hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Y ese es el gran peligro, de que una persona que está en batallas emocionales, en batallas mentales, la gente que no tiene metanoia en su vida, que son personas que no han renovado su mente y las situaciones se les hace más grande y la mente no les da para entender de que el que está en ellos es mayor. Por eso es que pierden la batalla, y por eso usted ve hombres y mujeres que un pronto a otro ya no le sirven al Señor. Por eso usted ve a cristianos o a personas que han aceptado a Cristo en su corazón y tú los ves de vuelta en el mundo, tú los ves de vuelta atrás, tú ya no los ves congregándose, tú ya no los ves buscando de Dios, tú ya no los ves con actitudes y con manera de hablar de un hijo de Dios, y los miras con actitudes y con una manera de hablar como la del mundo. Ese es el peligro de las batallas en la mente, si nos dejamos vencer. Por eso Jesús pasó 3 años y medio tratando de agradar a la gente que le fue asignada y no lo logró. Por eso después él entendió que él tenía que ir más allá. Y ese desgaste lo llevó al último momento a hacerlo claudicar si cumplía con el Padre o no. Por eso la tentación le llegó en el Getsemaní. Por eso la batalla espiritual, la batalla mental comenzó en ese momento donde Jesús le decía, Señor, si puedes, pase de mí esta copa. ¿Por qué? Porque él estaba desgastado, él era un hombre, él era
una persona como usted y yo en ese momento. Aunque fuera Cristo, aunque fuera Jesús, Él tenía años de recorrido, años donde estaba batallando emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Y en ese momento el enemigo entra por esa puerta de esa sensación natural para tentarlo a él, y por medio de esa tentación casi se trae abajo la misión de Jesús en la cruz. Pero Jesús entendió que Él era el Hijo de Dios. Jesús entendió que había sido destinado para una misión. Y Jesús se levanta y dice la palabra que le maja la cabeza al diablo y va a hacer y a cumplir la misión. Y por medio de esa victoria, por medio de eso que Él hizo en ese momento de ganar la batalla emocional, la batalla espiritual, la batalla en la mente, tú y yo hoy nos gozamos y nos alegramos y estamos libres por medio de esa victoria en ese momento en el Getsemaní. La gente cree que la victoria fue en la cruz, pero la victoria vino más atrás. La victoria vino desde el momento en que Jesús estaba en el desierto. Ahí empezó a vencer la tentación. Cuando antes de que llegara la prueba final, Jesús volvió a vencer la tentación. Y en el momento en que llegó la situación en la cruz, para Jesús ya no era nada, porque Jesús anteriormente había vencido situaciones más difíciles, situaciones mentales, y lo que venía en la cruz era una situación física, pero su mente estaba fortalecida, su mente estaba renovada, y por eso, a pesar de que Él estaba en la cruz, Él decía con mucha sabiduría: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso usted y yo tenemos que entender en este tiempo que si mucho tiempo atrás la gente ha querido venir a desgastarte mentalmente, espiritualmente o físicamente, tú has pasado esas tentaciones, tú has ganado esas victorias, y cuando venga algo que venga a afectarte nuevamente a tu vida, tú vas a decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque en mí hay alguien mayor, que eres tú, Señor Jesús. Alguien tiene que alabar a Cristo en esta mañana. Alguien tiene que decirle: yo tengo la mente de Cristo. Porque, iglesia, lo grande de todo es que Dios envió ángeles ministradores para que le dieran fortaleza también, para completar esa misión. Por eso, escuche esto, en Lucas 22 vemos a los ángeles diciéndole: completa la misión. Y termina lo que tiene que hacer. Por eso en Lucas 22, esa es la fortaleza que le da Dios. Dios manda su palabra en esta mañana y te dice: levántate, esfuérzate, cumple la misión, no te dejes vencer. Por eso en Lucas 22 Dios envió ángeles a Jesús para fortalecerlo. Dios te manda en esta mañana esta palabra para fortalecerte, porque a lo mejor mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, físicamente estás en una batalla, pero hay una metanoia en ti que te dice: yo tengo renovación del espíritu, yo tengo renovación del corazón y sobre todo renovación de la mente, y esta situación no me va a vencer. Esta situación me va a hacer engrandecer el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Termina lo que tienes que hacer, le decían los ángeles a Jesús. Haz lo que tengas que hacer. Dios te dice: haz lo que tengas que hacer en esta mañana. Por eso es que Jesús pudo completar la misión. Así que el reto mental es que todos nosotros, escuche esto, vamos a tener que trabajar en nuestra vida y ese desgaste que hay en nuestra mente. Por eso es importante, iglesia, tenemos que trabajar en nuestra vida, tenemos que trabajar nuestra mente para cuando vengan estos desgastes físicos, espirituales, mentales y físicos. Y yo quiero que usted vaya a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Apenas voy iniciando, iglesia. Así que escuche esto. Ya leí la introducción para que entendiera cómo vencer el desgaste emocional. Filipenses capítulo 1. Y mientras usted lo busca, te recuerdo nuevamente lo que está, lo de Mateo 4, que lo comentamos ahorita. Filipenses capítulo 1. Váyase a ese. Yo voy a recordarle nuevamente lo que le hablaba ahorita de Mateo. Cuando vemos la tentación de Jesús, la primera tentación que llega a la vida de Jesús es por una necesidad
física. Recordemos eso. La primera tentación en Mateo 4 que le llega a Jesús es por una sensación, es por una necesidad física. La Biblia, por eso les decía, que nos relata y nos dice que Jesús pasó 40 días y 40 noches de ayuno, y por eso pues obviamente tenía hambre, y el enemigo aprovechó esa necesidad física para traer la primera tentación. Esa primera tentación, iglesia, que era física, que era de hambre, es la que abre la puerta, como les comentaba y les explicaba y les enseñaba, es la puerta que abre el enemigo para poder llegar a tentar a la vida de Jesús. La manera en que el enemigo toma autoridad, escuche esto, y si quiere lo escribe, la manera en que el enemigo toma autoridad sobre nuestros pensamientos es a través de nuestras sensaciones. Dígale que tiene a su lado. La manera en que tú le das autoridad al enemigo sobre tus pensamientos es a través de tus sensaciones. Si él logra apoderar, escuche esto y recuérdelo para toda su vida. Si el enemigo logra apoderarse de una sensación, con solamente una sensación emocional, él se apodera de tu mente. Por eso hay personas que cuando vienen situaciones a su vida emocionales, son personas que toman malas decisiones porque su mente no es renovada, porque su mente no es fortalecida, porque en toda su vida no ha trabajado su mente, en toda su vida no ha tenido un metanoia. Y por eso hay gente que mata a otros porque llegó una situación de coraje, de riña, de pleito, y esa sensación el enemigo la utilizó para tentarle, y por eso esa persona, la decisión que tomó no fue la decisión de la voluntad de Dios, sino la decisión sobre ese pensamiento, sobre esa sensación, y esa persona pues mata a otro. Por eso en estos tiempos un país tiene guerra contra otro porque hay sensaciones físicas, hay sensaciones de dinero, de poder, hay sensaciones de prestigios, hay sensaciones de muchas cosas, y el enemigo se aprovecha para que hoy en día nación pelee contra nación, nación destruya nación, hermanos destruyan a hermanos, personas destruyan a personas, etcétera, etcétera. Por eso es la batalla más grande, y es porque Dios no trabaja a través de tus sensaciones. Y te voy a explicar eso en esta mañana. Por eso es la batalla más grande, la batalla de la mente. Pero Dios no pelea, o más bien Dios no trabaja a través de tus sensaciones. La batalla de Dios para controlar tu mente es la de la fe. ¿Y por qué es la de la fe, iglesia? Porque la fe no se puede sentir. Entonces, todo aquello que te haga sentir, todo aquello que te da sensaciones en tu vida, eso es lo que te hace que una puerta se abra y el enemigo, como les decía, entra sobre esa sensación. En cambio, Dios no controla tu mente, Dios no controla tu corazón por medio de tus emociones, por medio de tus sensaciones. Dios controla tu vida, Dios controla tu mente, Dios controla tu corazón por medio de la fe, porque la fe no se puede sentir. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Entonces, por eso es la gran diferencia en cómo Dios controla la mente humana y cómo el enemigo controla la mente humana. El enemigo controla tu mente por medio de las emociones, pero Dios controla tu mente, tu corazón y tu espíritu por medio de la fe. Entonces, de aquí partimos al pasaje que le dije que buscara en Filipenses capítulo 1. Y específicamente vamos al versículo 18. Pero igual usted, si quiere, lo empieza a leer luego en su casa, desde el capítulo 1, desde el inicio, pero vamos a ir al 18. Pero yo quiero que usted entienda esto, que cuando usted saque su tiempo y lo lea todo, ahí es cuando usted lee que Pablo está preso, que Pablo está en la cárcel. Pero en el versículo 18 dice así: ¿qué pues
que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vamos a volverlo a leer, pero ahora lo vamos a leer más pausado. Recuerden, Pablo en este momento está preso. Pablo en este momento está en una cárcel. Pero Pablo escribe y dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo, escucha esto, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Escuche esto, que interesante. En ese verso 18, aunque Pablo está preso, el evangelio seguía predicando. El evangelio se seguía dando, el evangelio se seguía instruyendo, el evangelio en ese momento se seguía impartiendo. Aunque él estaba preso, el evangelio seguía. Y seguimos en el 19. Porque sé que por vuestra oración, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. En otras palabras, Pablo dice, estoy preso, pero sé que voy a ser libre. Oiga qué poderoso lo que este hombre estaba declarando. Y en el verso 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Escucha esa palabra. Conforme a mi anhelo y esperanza en que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Verso 21, porque será para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y escuche qué poderoso lo que leemos cuando miras estos versos. Iglesia, ves que Pablo, desde el verso 20 al 22, Pablo está batallando. Pablo es un hombre en ese momento que estaba batallando mentalmente, porque recuerde que él estaba preso, él estaba en una cárcel, él no se podía mover. Y aunque está preso, él le está diciendo, sé una cosa, y estas palabras se lo voy a decir así, Pablo dice, sé una cosa, no voy a ser avergonzado. Y si él decía eso, iglesia, es porque su mente, él le estaba pasando algo. Si Pablo ahí en ese momento él decía, yo solamente sé una cosa, que no voy a ser avergonzado. Y si Pablo decía eso es porque en su mente había una batalla que le hacía tener miedo. Y en su mente a lo mejor esa batalla, el miedo de él era ser avergonzado. Pero él tenía la mente de Cristo, que a pesar de que en su mente decía, vas a ser avergonzado. Tú estás preso, se sigue predicando el evangelio y tú estás aquí encerrado. Y aún así él dice, yo no voy a ser avergonzado, porque yo sé que voy a ser libre. Y en su mente estaba esa batalla. Y es porque él decía, mi fe me dice que Jesús me va a liberar. Ve la importancia de trabajar, de cómo trabaja Dios en la fe, porque el enemigo trabaja en las emociones. Las emociones en ese momento le decían, vas a pasar vergüenza, te van a avergonzar, vas a sentirte mal. Pero la fe de él le decía también, tu fe en Cristo te va a liberar. Tu fe en Cristo es la que te va a liberar. Pero también, iglesia, Pablo dijo, si muero, ahí lo leíamos, Pablo dijo, pero también si yo muero, para mí el morir es ganancia. Por eso es que aquí vemos a un hombre que está hablándole a su mente. Entonces, háblele a su mente en esta mañana, dígale, aunque esta situación me está agobiando, aunque esta situación quiera traer para mí vergüenza, aunque esta situación quiera traer para mí escasez, aunque esta situación quiera traer para mí situaciones difíciles, yo tengo la mente de Cristo y yo sé que mi fe en Cristo me va a liberar y me va a rescatar de todas estas situaciones que en este día han venido a mi mente a querer traer una batalla.
Así que vemos a un hombre, iglesia, que está hablándole a la mente, así como usted lo ha hecho en este momento y lo seguirá haciendo por el resto de su vida. Pablo está batallando con su mente y Pablo está expresando la batalla interna que él tiene. Por eso cuando leían ahí de que él mentalmente decía, me siento avergonzado, me van a avergonzar, la mente le decía eso, pero la fe en Cristo le decía, vas a ser libre, vas a ser libre, vas a ser libre. Entonces, hay algo interesante y es que Pablo se encontró en una batalla que el enemigo le puso, o que él entró o que él cayó en una situación para la cual no fue creado. Muchas veces el enemigo nos mete, o nosotros entramos o caemos en una situación o en una batalla por la cual usted y yo no fuimos creados o destinados. Usted no fue creado para pasar hambre, usted no fue destinado para pasar escasez, usted no fue destinado para estar en una enfermedad para toda la vida, usted no fue creado para sentirse menos, usted no fue destinado para sentirse que no es importante en este tiempo. Pablo en ese momento se sentía así. Pablo encontró en él una batalla donde él decía, yo no soy para estar en esta situación. Pero hay algo importante, y es que en la mente comenzó a formarse una batalla de dos bandos, que es la que normalmente todas las personas pasamos o pasaremos. Pero usted ha entendido en esta mañana que cuando tú tienes la metanoia, que cuando tú tienes una mente renovada, cuando tú has cambiado tu mentalidad, es donde tú comienzas a ganar las batallas. Porque Pablo en ese momento en que estaba en esa batalla, lo primero que le venía es algo como esto. Y es que a lo mejor a la mente le decía, vas a quedar en vergüenza, estás preso, no vas a completar la obra, no vas a salir de aquí. No sé de esas cosas y qué más le podían estar pasando en su mente, en su vida emocional, en su forma física. No sé qué pasaba, tal vez más cosas yo le estoy comentando ahorita algunas, pero a lo mejor cosas hasta peores Pablo podía estar pensando. Pero Pablo mismo se hablaba a su mente. Pablo mismo se decía y le hablaba a su interior. Y él decía, yo estoy tranquilo porque sé que todo, y declárelo usted, Pablo decía, yo estoy tranquilo porque sé que todo esto va a terminar para bendición. Y yo sé que Dios me va a liberar. Así que levante sus manos y diga, yo estoy tranquilo porque todas estas cosas que me han venido es porque va a terminar para mí en bendición. Y yo sé que Dios me va a liberar, yo sé que Dios me va a rescatar y yo sé que Dios me va a levantar. Y Pablo aún decía, no solamente decía su interior, sino que Pablo también decía, y para la gente que piensa que voy a morir, les voy a decir una cosa: si ese es el pensamiento que me vas a poner en este momento en la cabeza, oiga lo que Pablo se decía a su interior, a la gente y a su espíritu, y sobre todo en su situación emocional. Él decía, si este es el pensamiento que vas a poner en mi cabeza, yo te digo algo muy sencillo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es que gente decía, Pablo va a morirse en esa cárcel, Pablo no va a salir de esa situación, Pablo va a estar ahí preso, Pablo ahí se va a terminar de destruir físicamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Pero Pablo les dijo así simple y sencillamente, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. O sea, él no les dejó que lo atacara mentalmente la situación. Pablo se hablaba a sí mismo por la contradicción que hay entre lo que Dios lo llamó a hacer y la circunstancia en que él se encontraba. Por eso usted levántese en esta mañana. Por eso usted diga, yo, aunque hayan contradicciones a lo que me está pasando ahorita, pero hay una contradicción a lo que Dios dice que yo soy, yo sigo creyendo, yo sigo teniendo fe, y la fe es la que me va a salvar, y la fe es la que me está diciendo que Dios me va a sacar de esta situación. Porque esa es la batalla que todos tenemos
en nuestra vida, iglesia. Denle un aplauso al Señor ahí donde usted está, porque el Espíritu Santo en esta mañana te está hablando. Y sabe algo, esta es la batalla, iglesia, que todos y todas vamos a tener que pasar durante nuestra vida. Por eso Dios te dice en esta mañana, tú necesitas renovar tu mente, tú necesitas un cambio de mentalidad. Por eso cuando las batallas vienen a la mente y esos hacen de que tú no termines la misión, es cuando tú has dejado que el enemigo te tiente con esa circunstancia y te venza mentalmente. Y al vencerte mentalmente ya el cuerpo no toma reacción y por eso se va y el resultado es el negativo. Pero en esta mañana, hombres y mujeres que hoy han escuchado y están escuchando este mensaje, entienden que cuando están en Cristo son nuevas criaturas, que cuando están en Cristo lo han aceptado en su corazón, es cuando la mente les ha cambiado y es cuando dicen, a lo mejor ahorita en mi cuenta bancaria no tengo nada, pero su fe es tan poderosa que dice, pero Cristo me ha dicho, y te lo dijo el viernes por medio del pastor Guillermo, te dijo, pero recuerdo que Cristo me dice y Dios me dice que yo soy heredero y coheredero. Que si en mi cuenta bancaria o en este momento meto mis manos en las bolsas o en la billetera o en la cartera y solo tengo 1,000 colones, pero Dios te recuerda también que Él es el dueño del oro y la plata. Y si tu Padre es el dueño del oro y la plata, a ti no te va a faltar nada. Que si a lo mejor tú en este momento vas y la circunstancia en tu refrigerador es que no hay ni una caja de leche, no hay ni un pedazo de queso, Dios te dice, yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Y así como yo creé todo esto, puedo crear para que tú tengas. En el nombre de Jesús. Que la situación en este momento, la circunstancia es de que tú miras a tu esposo, a tus hijos o a tu familia, alguien en drogas, alguien en el alcoholismo, alguien en prostitución, alguien en loquera, alguien en cosas que no le agradan a Dios, a alguien en santería, en brujería, en hechicería. Dios te recuerda que tú y tu casa servirán a Jehová. Por eso es que tú tienes que pensar diferente. Por eso es que tú tienes que hablar diferente. El problema es que cuando nosotros no tenemos metanoia, que cuando nosotros no tenemos la mente renovada, es cuando nosotros comenzamos a confesar lo negativo. Pero alguien entendido en el tiempo, alguien que está caminando bajo la línea del reino de Dios, entiende que las cosas negativas pueden venir, que las cosas negativas pueden suceder, pero Cristo te dice, de lo malo yo haré cosas grandes, de estas situaciones haré grandes cosas. Dios en su palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y quiere decir que a lo mejor en tu generación tú ves pecado, en tu generación tú ves cosas que no le agradan a Dios, que no te agradan a ti, pero Dios te dice, en esas cosas yo haré grandes bendiciones en el nombre de Jesús. Iglesia, y como les decía, llamamos a Jesús y se nos abre la mente. Y voy finalizando con esto. Y es que, iglesia, que cuando llegamos a Jesús, se nos abre nuestra mente. Se abre nuestro interior. Y sobre todas las cosas, se abren nuevas estrategias. Yo quiero que usted me preste mucha atención con esta conclusión que voy a darle. Y es que ya entendimos cómo el enemigo trabaja batallando en nuestra mente, y es por medio de los sentimientos, las emociones, las sensaciones. Y usted ya sabe que cuando usted está en Cristo, tu fe es fuerte, tu fe es renovada, tu mente cambia. Pero vamos a ir un poco más allá. Cuando llegamos a Jesús, cuando usted y yo en algún momento llegamos a Jesús, se nos abre nuestra mente. Por eso usted ya no pensaba como pensaba antes. Se abre nuestro interior. Por eso usted siente el Espíritu Santo dentro de tu vida cuando antes no lo sentía. Pero sobre todas las cosas, se crean nuevas expectativas. ¿Usted puede entender eso? Cuando usted llega a Cristo, en el momento en que usted llegó a Cristo, usted dijo, ahora sí todo va a cambiar. Ahora sí todo es diferente. Usted pone cosas a futuro. Usted se ve en el futuro en cosas
porque Dios llegó a tu vida, o más bien tú llegaste a la vida de Él. El problema, escuche, el problema es que cuando se crean nuevas expectativas y las circunstancias, escuche esto, el problema es que cuando se crean nuevas expectativas y las circunstancias no tienen la misma relación con las expectativas que tengo, yo no comienzo, o yo más bien comienzo a cuestionar mis expectativas y lo que Dios quiere para mí. Le explico de una mejor manera. Cuando usted entra en el Señor y tiene expectativas, le cambió la mente, usted se sintió renovado espiritualmente. Entonces, usted y yo tenemos expectativas, pero cuando las circunstancias vienen a nuestra vida y no concuerdan con esas expectativas que usted tiene en Dios, tú no comienzas a cuestionar las circunstancias, tú comienzas a cuestionar si lo que Dios te dijo es real. Y ese es el problema. Lo primero que hace nuestra mente no es hacerme entender que mis circunstancias no son reales, sino que mi expectativa y mis metas son, o los sueños que Dios dio para mi vida son los que no son reales. Por eso les explicaba, cuando las circunstancias comienzan a abordar nuestra vida, esas circunstancias se vuelven más grandes que los sueños, que las visiones, que lo que Dios te haya prometido, y comenzamos a dudar de todas esas palabras proféticas, comenzamos a dudar de todas esas cosas que Dios ha dicho para su vida. Y ahí es donde comienza o donde está la lucha. Lo explico también, y es que cuando alguien ha aceptado a Cristo y a lo mejor tuvo una vida de alcoholismo, tuvo una vida de drogadicción, tuvo una vida de malos pensamientos, tuvo una vida en pecado, y cuando esa persona llega a Cristo, Dios lo sana, Dios lo libera interiormente, y esa persona comienza a tener sueños, comienza a tener metas y se ve con expectativas a futuro. Pero a lo mejor nuevamente vienen situaciones a su vida que lo hacen pensar en volver atrás y no pensar en lo que Dios te ha puesto adelante. Por eso usted y yo tenemos que recordar ese pasaje que dice, y se lo voy a palabrear, y es que yo no me concentro, yo no me acuerdo de lo que quedó atrás, porque estoy en algo ahorita que me lleva a pensar a lo que viene a futuro para mi vida. Eso es lo que un hombre y una mujer tienen que entender en estos días. Y es que en el mundo, iglesia, hay nuevas expectativas todos los días. En el mundo, y cuando hablo del mundo, hablo de lo que se mueve, siempre hay expectativas. Pero la gente que no está en Cristo y vienen momentos difíciles, es cuando esos sueños, esas expectativas las ven largas. Es cuando esa batalla se vuelve grande y no la podemos ganar. Pero en el nombre de Jesús, usted en esta mañana ha entendido esto. Y es que Dios te dice, necesitas un cambio de mentalidad para poder vencer las batallas de todas las circunstancias que vienen. Te voy a dar un ejemplo, iglesia, para ir ya finalizando. Nosotros, iglesia, tenemos miedo a las pérdidas. Escuche esto. Nosotros tenemos miedo a las pérdidas, pero nadie le tiene realmente miedo a las pérdidas materiales. El dolor que una persona siente por una pérdida nunca es por lo material. Lo que nos duele es cuando algo material es amenazado en mi vida o lo pierdo. Lo que me duele es que ahora todos los planes que yo tenía con eso se deshacen también. Entonces, se lo explico y se lo pongo de otra manera este ejemplo que le acabo de leer. Nadie le tiene miedo a perder algo material. Lo que realmente a las personas le dan miedo
es lo que por causa o consecuencia puedo llegar a perder por haber perdido una situación o algo material. Eso es lo que realmente le da miedo a las personas. Y es que con eso que perdemos nos duele tanto que ya con eso se nos va los sueños y que con eso se nos va lo que pensamos y las expectativas que tuvimos. Te voy a dar un ejemplo clarísimo para que me puedas entender esta palabra que te estoy soltando, y es algo sencillo. En un matrimonio, cuando aparece el divorcio, y es en un matrimonio cuando aparece el divorcio, esas personas que en algún momento se amaron, que en un momento decidieron vivir juntos su vida para siempre, hasta el último día de sus vidas, aparece una situación y viene el divorcio. A la persona, iglesia, cuando se divorcia, no le duele tanto que esa otra persona ya no esté. Le dolerá, pero no va a ser lo peor que le va a doler a esa persona. ¿Por qué? Porque el tiempo pues hará de que otra persona aparezca. Pero lo que realmente a un matrimonio o a una persona que se divorcia le duele es que los planes, que los sueños que construyó o que pensó con esa persona que en algún momento se casó, ya esos planes no están. Por eso les decía, a las personas no les da miedo tanto perder algo, sino lo que realmente le da miedo es las cosas que va a perder por una pérdida en algún principio. Por eso la gente cuando se casa y entra y viene y aparece el divorcio, a la persona no es que no le duela a esa persona que perdió, claro que duele, pero lo que más le duele a esa persona es porque comienza a recordar que ya no va a poder cumplir los sueños y metas que tuvo con esa persona. Y es que ya ellos dicen, ya no podré tener hijos porque había pensado, tenía expectativas en este matrimonio de que iba a tener hijos, de que iba a comprar una casa, de que iba a comprar un carro. Ya ese matrimonio, esas expectativas, esos sueños, esas metas que tenían ya no los van a cumplir. Y ese es el realmente dolor, ese es el realmente miedo que las personas tienen. Por eso es que la persona comienza a pensar en todas esas situaciones. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando el enemigo viene a tu mente a hacer batalla y tal vez tú pierdes la batalla, tú no te duele lo que perdiste a un principio, sino que tú te duele lo que perdiste a futuro. Porque a lo mejor tú decías, yo quiero servirle al Señor, yo quiero un matrimonio, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y perdiste la batalla y perdiste esto o lo otro, pero lo que realmente te dolió es lo que venía a futuro, lo que tú te ponías y te presentabas más adelante. Eso es lo que realmente le duele a la persona. Es como cuando alguien, y te doy otro ejemplo, es como cuando alguien pierde un trabajo. Esa persona no solamente le da miedo haber perdido el trabajo, sino que esa persona, porque cualquier persona puede volver a conseguir otro trabajo, pero en el momento en que viene la situación y pierde el trabajo, la persona lo primero que dice, ahora cómo voy a pagar la casa, ahora cómo voy a poder pagar el carro, ahora cómo voy a poder pagar las cuentas, ahora cómo voy a poder pagar el colegio, la escuela, ahora cómo voy a poder pagar esto o pagar lo otro. El problema es que cuando se ha perdido la batalla es que pensamos en los sueños, pensamos en las expectativas que teníamos, y el problema de esa persona es que se deja vencer por esa situación, es que Dios no era Dios
para esa persona, sino que el trabajo que tenía esa persona era el Dios de esa persona. Pero cuando alguien tiene la mente de Cristo, cuando alguien tiene la mente renovada, se acuerda y se da cuenta que el que le dio ese trabajo fue Dios, y Dios no va a permitir de que usted le haga falta nada. Aunque esa persona pierda el trabajo, va a estar tranquilo, su fe va a estar fortalecida, no será avergonzado, no va a dejar de cumplir la visión, no va a dejar de hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, porque dice: Dios está en control, y esta situación va a ser de que para mí más adelante Amén. sea una mejor bendición. Amén. Si Dios dice eso para ti, usted tiene que creerlo. Pero hay gente que cree que porque perdió un trabajo ya no va a poder seguir pagando las cuentas. Hay gente porque cree que perdió un carro, ya no va a poder ir más adelante a la playa, ya no va a poder ir más adelante a salir con la familia. Hay gente que cree porque Dios en el momento no actuó, pero Dios estaba trabajando en su mente, pero su mente le decía lo contrario, y esa persona tomó malas decisiones y comenzó a perder lo que Dios le había otorgado desde el primer momento en que uno nace. Por eso es importante de que usted venza la tentación. Por eso es importante de que usted no deje que esa tentación que viene a batallar en tu mente sea mayor. Por eso hay gente que tiene que entender en esta mañana que si en algún momento, o más bien la iglesia tiene que entender que la iglesia no va a dejar de ser iglesia porque no tiene un edificio. La gente tiene que entender que una iglesia va a dejar de ser iglesia porque perdió una propiedad. La iglesia es la iglesia porque Cristo lo ha establecido, y la iglesia va a ser igual en un edificio o igual en otro edificio donde en algún momento se coloquen. Dios sigue siendo Dios. Las circunstancias serán pasajeras, porque Dios dice que todo eso pasa, mas mi palabra no pasa. Y la palabra que Dios ha depositado en tu vida no va a pasar nunca, porque Él está en control de todo. Y diga en esta mañana: Dios tiene su fe en nosotros, y nosotros agarramos su fe para aumentarla en nuestra vida y creer lo que Él ha predestinado para nosotros. Amén, amén. Dios es bueno y Dios es maravilloso. En el nombre de Jesús, dígale: Señor, gracias en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Hoy he entendido que necesito cambiar mi mentalidad, porque al cambiar mi mentalidad voy a hablar diferente, y al hablar diferente voy a actuar diferente, y al actuar diferente voy a caminar diferente. Recuerda, la batalla está en tu mente, y si tú dejas que las emociones, que los sentimientos, que las sensaciones tomen control de tu mente, eso le abre puerta al diablo para que entre y haga lo que él quiera y se traiga al suelo todo lo que Dios ha destinado para su vida. Pero cuando usted entiende que Cristo es el que está en ti, Él es el que aumenta tus fuerzas, Él es el que está siempre contigo, porque Él es el que te dará la victoria. En el nombre de Jesús. Y levanta tus manos y declara que como creyentes la experiencia de transformación en nuestra mente es la renovación de nuestro entendimiento, porque viene renovación en nuestras ideas, en nuestros sueños, en nuestros pensamientos, y viene un cambio de mentalidad, viene un metanoia sobre mi vida. Decláralo en el nombre de Jesús, porque voy a ver mi vida como Cristo la ve. No voy a ver mi vida como mi mente quiera venir a ponérmela por medio de las circunstancias. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy diferente, porque Dios me hizo su hijo, porque Dios te hizo su hija, en el nombre de Jesús. Y no vas a pensar, iglesia, y no vas a caminar a como te formaste, sino que vas a pensar, vas a caminar a como eres en Cristo ahora en adelante, en el nombre de Jesús.